que habíamos más o menos planificado para ahora en función de lo que habíamos estado hablando la sesión pasada, la reunión pasada. Era como dar un poco de continuidad a algunos elementos conceptuales que nos puedan ayudar a mejorar el tema de pensar, diseñar y usar los indicadores. Y después volver un poco a ejemplos propios y ajenos, digamos. Entonces, una de las cosas que voy a comentar ahora, iniciando un poco la sesión, es una cuestión que muchas veces nos preguntamos, es cada cuánto medimos los cambios, ¿no? Y qué tipos de cambios. La frecuencia de medición, según el tipo de cambio, va a cambiar, ¿no? Va a ser distinta la frecuencia y también va a depender del tipo de intervención. Bueno, algunos criterios más, si bien vimos la otra vez estos criterios de objetivos SMART, algunos criterios más de la selección de indicadores que nos pueden ayudar a refinar un poco a la hora de seleccionar qué indicador usamos para qué aspecto o qué cambio del proyecto. Después vamos a presentar un poco conceptualmente y también con un ejemplo, algo que vamos a sugerir, que va a sugerir Vanessa después, que son dos elementos que nos ayudan a mejorar el diseño, digamos, de los indicadores, que es la relación que hay entre lo que le llamamos el objetivo, cualquiera sea el objetivo del proyecto, objetivo de fin o cambio global o impacto, objetivo de efecto resultado, o objetivos a nivel muy de productos o de cambios menores, ¿no? O sea, cualquiera sea el objetivo, vamos a relacionarlo con lo que nosotros le llamamos factores relevantes. Ya la dejo ahí picando para que la veamos después, pero es una forma que a nosotros nos ha resultado útil para poder aterrizar los indicadores, ¿no? Para saber qué cosa en concreto o lo más concreto posible queremos poder ver o medir, ¿no? Después también, ya tirando tanto el punto 3 como, o sea, 2, 3, 4, lo que estamos mencionando ahora son como tips, ¿no? Como sugerencias para aterrizar o mejorar el diseño de los indicadores, ¿no? Entonces acá algunos ejemplos. El anterior tiene que ver con esto de definir factores relevantes y este tiene que ver con preguntas que nos van a permitir, como quien dice, aterrizar los indicadores. Entonces voy a explicar eso y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cómo el hecho de pensar preguntas nos ayudan a seleccionar mejor los indicadores. Después vamos a ver algo que muchas veces se confunde. Los otros días también salió, yo estuve reescuchando la sesión y quedó medio por ahí, me parece, poco claro. Esta cuestión de las metas, el papel que juega la meta, cuando hay meta, cuando no hay objetivo. Muchas veces la meta está expresada en el objetivo y entonces no existe una meta como tal. Entonces vamos a ver un poco cómo los resultados pueden estar centrados como en tres niveles o tres tipos digamos, de mirada, que son los cambios en general, que es lo típico que tiene un objetivo, las metas, que es la cuantificación de estos cambios, y una forma de expresar los cambios a través de la comparación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esos tres elementos con tres ejemplos también. Eso no es que exista una regla para hacerlo porque depende mucho de las convocatorias. O sea, hay convocatorias que el formulario de presentación de proyecto no nos pide metas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por cuantificar el objetivo directamente y después el indicador también relacionarlo a ese objetivo cuantificado. Bueno, ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y la última parte de hoy, que esperemos que sea entretenida, vamos a ver algunos ejemplos que hemos tomado de otros programas, digamos, de otros proyectos, y vamos a hacer la devolución sobre los casos que nos mandaron, hacer una devolución general de lo que vemos y después sugerencias de cómo mejorar los indicadores sobre esos casos que nos mandaron, ¿no? Entonces, lo primero, lo más simple, es un poco la frecuencia de medición. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que mientras más cerca estamos de la acción en la intervención, o sea, del desarrollo de las actividades del proyecto, que van a generar determinados productos, que es lo que le llamamos cambios de primer nivel, o los cambios más específicos, mayor tiene que ser la frecuencia de medición, porque es donde se están produciendo los cambios más rápidamente, ¿no? Donde se están realizando las actividades, las capacitaciones. Entonces tenemos que ir midiendo, o viendo, observando cómo se está dando el proyecto, qué cambios, porque también ahí aparece en el desarrollo de las actividades
tipo de evaluación que le llamamos monitoreo o seguimiento, que es una evaluación concurrente, ¿no? Que acompaña a la acción y que tiene la finalidad principal de redireccionar el proyecto en función de los problemas que aparecen en toda ejecución. O sea, toda ejecución de un programa, proyecto, siempre ustedes lo saben mejor que yo. Una cosa es lo que escribimos en el papel cuando presentamos el proyecto y otra cosa es la acción, ¿no? O sea, aparecen un montón de imprevistos. Entonces, para evitar que la vorágine de la acción, de la actividad del campo, nos marque la agenda, tenemos que estar haciendo un seguimiento y un monitoreo para poder tomar decisiones oportunas que nos ayuden a redirigir el programa, el proyecto, y no perder de vista los objetivos de mediano y de largo plazo, que es a lo que queremos contribuir o lograr, ¿no? Entonces, mientras más cerca estamos de la acción o de las actividades del proyecto, mayor frecuencia, mientras más lejos estamos, por ejemplo, cuando queremos ver cambios en el largo plazo de una intervención, de un programa de 5 años, de 4 años, bueno, haremos una medición o haremos una evaluación de impacto o una evaluación de resultados que nos sugiere impactos o una evaluación de mediano término. Entonces, y quizás hacemos una cada 2 años de esas, ¿no? O cada 5. Bueno, hay como algunos criterios, no son siempre los mismos, depende del tipo de intervención, pero normalmente digamos que el seguimiento para ver cambios a nivel de actividades puede ser mensual, trimestral, máximo semestral, o sea, no más de eso, porque si no ya se nos fue mucho de la actividad del proyecto. A nivel de productos podríamos básicamente hacer lo mismo, trimestral, semestral y anual. Y a nivel de efectos podemos hacer una evaluación anual, una medición, un análisis, puede ser con una evaluación o puede ser simplemente con un informe de seguimiento o de mediano término. Depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? O sea, y cuánto dura el financiamiento y también el donante, que es lo que muchas veces nos pauta la agenda del seguimiento de la evaluación. Y la evaluación de impacto, por lo general, nunca es antes de 2 años desde que se financió el proyecto, ¿no? O sea, muchas veces es 3, 4, dependerá también del tipo de intervención. Qué sé yo, los programas, por ejemplo, de capacitación, que supone adquirir habilidades para desarrollar procesos, por ejemplo, organizativos, y necesitas 3 años por lo menos para poder ver algunos de esos impactos, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido, pero es muy simple. Algunas preguntas que nos ayudan a responder si los criterios de calidad de los indicadores son o no. Entonces, cuando diseñamos el proyecto decimos, bueno, ¿cómo vamos a observar este cambio? Podríamos pasar esta grilla con estas preguntas que nos va a ayudar a hacer como un chequeo de calidad de estos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿son relevantes estos indicadores? Entonces, una pregunta que nos ayuda es, ¿el indicador pretende medir aspectos de importancia, estos factores que yo decía antes, ¿no? Que son determinantes en el cambio, vinculados con lo que se quiere medir o con los cambios que se quieren lograr? Entonces ahí vamos a decir si es relevante o no. Es impresionante, pero uno cuando hace evaluación de proyectos, empieza a ver muchas veces que los indicadores en realidad no pueden hacer, aunque tuviésemos todos los datos, justicia de las acciones del proyecto, porque se eligieron indicadores que no tienen relevancia para los cambios que el proyecto se proponía lograr, ¿no? Otra preguntita para la pertinencia, ¿no? ¿El indicador expresa lo que se quiere medir de forma clara y precisa? La funcionalidad, o sea, porque podemos tener que sea relevante y pertinente, pero no es funcional, es decir, el indicador no es medible, no podemos obtener la información. Es muy interesante, sería ideal poder medir eso, pero no lo podemos medir. Entonces nos vamos a preguntar si tenemos que modificar por otro indicador que quizás sea menos pertinente y no tan relevante, pero que podamos medirlo, ¿no? Entonces, como que estos criterios de calidad van jugando en conjunto. Disponibilidad de información. La información para poder medir está disponible, la podemos obtener y a qué costo, ¿no? Otra cuestión es la confiabilidad de los datos, ¿no? ¿De dónde provienen los datos? ¿Los vamos a sacar de primera mano? ¿Son entrevistas? ¿Son encuestas? ¿Un taller? ¿Es una observación participante? ¿O son datos de terceros tomados por alguna otra institución? O sea, ¿qué confiabilidad nos dan los datos para dar cuenta de los cambios, ¿no? ¿El indicador es útil para lo que se quiere medir? Bueno, eso está muy relacionado con la funcionalidad, ¿no? La claridad del indicador.
se explica por sí mismo, es decir, supongamos, hay indicadores que son muy claros. Si el programa quería mejorar el nivel de ingreso, bueno, ¿cuánto cambió el nivel de ingreso de las familias? ¿No? O qué modificaciones hubieron en los ingresos familiares como consecuencia de la intervención. Hay otros indicadores, como el que mencionábamos en la sesión pasada de la cohesión grupal, que pueden no ser tan claros, pero bueno, probablemente es el único indicador que podemos usar para contar o hablar de estos cambios que se querían lograr, ¿no? Y la independencia es, de alguna manera, si tenemos control de lo que se quiere medir o no. Y bueno, no podemos aislar nosotros ciertos cambios que queremos ver para poder saber cuánto fue lo que el proyecto aportó a ese cambio y cuánto fue un aspecto externo. Hay, esto que había mencionado antes, relación entre los objetos y los factores relevantes. Este es un esquema que a mí me ha dado mucho resultado, que es, bueno, cuando tenemos la plantilla, digamos, con los niveles de cambio, ¿no? Los elementos de la cadena de resultados que habíamos visto ya en la primera reunión, tenemos los tipos de cambio y la idea es agregar dos columnas. Este ejercicio lo ha hecho Vanessa para los proyectos que nos han compartido. Una que son los factores relevantes y otra es en quién o en qué cosa se medirá esos factores relevantes. Ahora cuando le empiece a explicar un poquito va a quedar más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel más alto de la cadena de resultados son los impactos, ¿no? O los cambios globales o los fines. Depende del tipo de formulario o de proyecto, se plantea de manera distinta. Pero son lo que yo le llamo cambios de tercer nivel. Es decir, aquellos cambios a los que queremos contribuir con la intervención, pero no somos enteramente responsables de alcanzarlos, ¿no? Es como el horizonte hacia donde va la intervención. Entonces, en este ejemplo, que es del ejemplo, el mismo caso que les mencioné antes de la aplicación del programa de salud pública para adultos mayores en Costa Rica, el cambio es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores para el año 2020. Entonces, la pregunta que nos hacemos, o sea, lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los factores relevantes de ese cambio? El mejoramiento de la calidad de vida. Ese es el factor relevante. Y en quiénes lo vamos a ver o en qué cosas se va a poder ver. Entonces, lo vamos a ver en las personas adultas mayores atendidas por un sistema de salud pública, ¿no? Entonces, esta pregunta nos ayuda a aterrizar, de alguna manera, el factor más relevante, que es lo que queremos medir. Entonces, eso nos va a ayudar a poder definir el indicador, ¿no? Si lo vemos a nivel de efectos, o sea, los resultados o efectos que son los cambios de segundo nivel, o sea, es la razón de ser del proyecto, es la solución al problema. Por ejemplo, en este caso es reducir la incidencia de la enfermedad de gripe estacionaria en adultos mayores durante el 2016. ¿Cuál es el factor relevante de ese objetivo? La incidencia de la enfermedad de gripe estacionaria. ¿En quién o en qué se medirá? En las personas adultas mayores, en los centros de salud en donde son atendidos. Vamos más abajo, a nivel de productos, o sea, los cambios de primer nivel, los cambios que son resultado de las actividades, ¿no? El objetivo era inmunizar a los adultos mayores contra la gripe estacionaria durante el 2016. ¿Cuál es el factor relevante de ese objetivo? Inmunizar contra la gripe estacionaria, ¿no? ¿En dónde lo vamos a ver? En las personas adultas que han sido atendidos según la base de datos de los centros de salud. Seguimos para abajo, están las actividades y los insumos, ¿no? Suministrar durante el primer semestre del 2016 la dosis de inmunización a los centros de salud destinados a la prevención de la gripe estacionaria en adultos mayores. ¿Cuál es el factor relevante? La dosis de inmunización, ¿no es cierto? ¿En quién lo vamos a ver? Y lo vamos a ver en los centros de salud, que son los que hacen la inmunización, y las personas adultas que atienden a esos centros, ¿no? Y finalmente los insumos, que también podemos definir indicadores para saber de la disponibilidad. El objetivo era asignar un presupuesto institucional para la compra de vacunas. ¿Cuál es el factor relevante? Es el presupuesto institucional asignado. Ahí vamos a observar, ahí vamos a poner el ojo, ¿no? ¿Y dónde, o en quién y en qué se medirá? En el presupuesto institucional de los centros de salud. Entonces, la idea de pensar factores relevantes del objetivo y en quién o en qué se medirá nos va a ayudar a aterrizar los indicadores.
Ya van a ver en los ejemplos que hemos analizado con Vanessa que hay varias veces que el factor relevante o el indicador no está claro o no es lo más relevante según el objetivo que estaba escrito en el proyecto, ¿no? Y tampoco está claro muchas veces en quién se podría medir ese objetivo, ese indicador. Para ir cerrando un poco la parte esta más conceptual, yo les había dicho esto de cómo pensar y aterrizar los indicadores, y para mí nada mejor que las preguntas, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de proyectos más cercanos al tipo de proyectos en los que yo he trabajado más, con algunas preguntas que nos ayudan un poco a esto, a aterrizar los indicadores, ¿no? Entonces vamos a ver preguntas para construir indicadores. Entonces pongo un ejemplo de un objetivo: aumento de la producción de legumbres y hortalizas. Típico proyecto de desarrollo agrícola con pequeños productores. Entonces, las preguntas que yo me hago antes de definir indicadores es: ¿en qué medida ha aumentado o va a aumentar, supongamos que sea una evaluación ex ante, la producción de legumbres y hortalizas? ¿Quién se beneficia de ese aumento y de qué manera? ¿No? Aparecen las personas que van a ser los que le van a dar sentido a este aumento de la... ¿Cuáles son los impactos ambientales del aumento de la producción y cómo se controla, ¿no? Este es un programa de desarrollo agrícola sostenible. Entonces, con esas preguntas uno puede pensar más fácilmente indicadores. Fíjese cómo los indicadores están relacionados a las preguntas. Establecimiento y explotación de 2.000 hectáreas de huertas. Desarrollo de 3.000 hectáreas de producción mixta de legumbres. Participación de 15.000 agricultores en un tipo, por lo menos, de producción de legumbres o hortalizas, ¿no? Alguna variedad. 10.000 familias se benefician del trabajo estacional adicional, ¿no? Este es un programa regional, por eso esos valores, ¿no? Pero las preguntas iniciales como que nos ayuda a ver la sensibilidad o la especificidad de los indicadores para el objetivo que queremos poder medir, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Mejora de la subsistencia de 35.000 familias pobres en la provincia de Rutunga mediante el aumento de la seguridad alimentaria y la promoción de oportunidades de generación de ingresos. Ese es el objetivo. Miren las preguntas. ¿Para quién ha cambiado o va a cambiar, en caso de que sea una evaluación ex ante, la seguridad alimentaria y de qué manera? ¿Cómo ha cambiado la capacidad adquisitiva de los hogares destinatarios? ¿Cómo han influido las intervenciones del proyecto en la satisfacción de las necesidades de vivienda, educación y salud? ¿En qué ha cambiado la diversidad y el tamaño de la economía local? ¿Cómo han afectado las intervenciones a la carga de trabajo, las funciones y el bienestar de los diferentes miembros del hogar, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos? ¿En qué medida se ha beneficiado equitativamente los diferentes grupos sociales y económicos de las intervenciones del proyecto? Entonces, esas preguntas, no todas, pero en gran medida, quedan reflejadas en estos tres indicadores. El 75% de las familias gozarán, o podrían gozar, dependiendo cómo se lo defina el indicador, de seguridad alimentaria en condiciones estacionales normales. Han aumentado un 30% los gastos del hogar en vivienda, educación y salud. La subsistencia ha mejorado por igual en las familias dirigidas por hombres y mujeres. Entonces, uno, al pensar en preguntas sobre los cambios que se propone el objetivo, de alguna manera empieza a refinar el indicador que tiene que pensar o que puede darle sentido, digamos, a la observación de ese cambio y de ese objetivo, ¿no? Y lo último que yo quería marcar es un poco, porque en todos los proyectos lo hemos visto, es la diferencia que hay entre objetivos que están centrados en cambios. Se supone que todos los objetivos de intervención, más en este tipo de proyectos, buscan un cambio, ¿no? Porque no son objetivos de investigación social, sino que son objetivos de transformación, ¿no? Entonces, pero algunos están claramente expresados en cambios, otros están expresados como metas y otros están expresados como una comparación. A ver si con el ejemplo puedo distinguir. Eso depende mucho de la convocatoria a proyectos, de los formularios que usan las instituciones, etcétera, ¿no? Hay muchos formularios que no piden metas, entonces uno tiene que incluirlas en los cambios de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo,
cuando nos referimos a resultados o objetivos expresados en cambios, incluyen básicamente lo que sería el incremento de algo, el mantenimiento o reducción de determinados comportamientos, de determinadas aptitudes, conocimientos o actitudes sobre tal cosa, ¿no? O sea, cambios que se producen en la población como consecuencia de nuestra intervención. El de metas, o los objetivos expresados en metas, va a mostrar ya básicamente niveles específicos de éxito o de cambio, ¿no? Por ejemplo, podría ser inmunizar al 80% de los niños de 2 años de la comunidad de acuerdo con las recomendaciones de los programas de salud pública, ¿no? Entonces acá ya está expresando cuánto y en quiénes se va a producir ese cambio, ¿no? Entonces hay una cuantificación del objetivo. Y la comparación es cuando yo voy a hacer un análisis, en este caso, por lo general las comparaciones son antes y después, lo cual también introduce sesgo, pero bueno, la evaluación de impacto lo que trata de hacer es una comparación con y sin intervención. Claramente sabemos que los niños que no se enferman faltan menos a la escuela y tienen mayores probabilidades de tener un mejor rendimiento escolar. Pero pueden haber muchos otros factores, la alimentación en la casa, el maltrato, el que los padres estén o no desempleados. Se van a ver muchos otros factores que son más importantes y que afectan más el desarrollo de los niños que el hecho de que hayan sido vacunados o no. Entonces, comparar el antes y el después en un nivel de producto, que sería este, que es lograr la inmunización, es relativamente fácil, pero comparar el antes y el después en un nivel de impacto es muy difícil. Porque es muy difícil atribuirle al proyecto, uno sería injusto, de atribuirle los cambios o la ausencia de los cambios a un nivel de impacto a este proyecto, ¿no? Entonces va a depender mucho del proyecto y de los requisitos de la convocatoria. Quizás ahora con un ejemplo se nota un poco mejor estas tres diferencias, ¿no? Resultados centrados en cambios. Hay como 3 elementos que uno se preguntaría. Primero, el cambio o efecto deseado, después sobre qué se va a medir ese cambio, ¿no? Y sobre quién o sobre quiénes. Entonces, bueno, cuando decimos que vamos a medir cambios, como decía antes, vamos a ver el aumento de algo, la disminución de algo, el mantenimiento de algo, la mejora, la reducción, la expansión, bueno, son esas típicas palabras que se usan en los objetivos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre determinadas actitudes, apreciaciones de la gente, conocimientos, habilidades, comportamientos, condiciones, qué sé yo. ¿Sobre quiénes? Bueno, sobre un grupo de la población participante de un proyecto, ¿no? De un programa. Sobre un individuo en particular, sobre una familia, un vecino. O sea, básicamente son las variables que juegan cuando medimos cambios, bien de tipo cualitativo. Y un ejemplo sería el aumento de la concientización o concienciación, dice ahí, sobre las actividades de protección medioambiental, ¿no? Supongamos un programa que tiene que ver con la conservación. ¿En quiénes o en quiénes? Entre miembros de la comunidad. Entonces, ¿qué medida los miembros de la comunidad aumentaron su concientización sobre las actividades necesarias para la protección del medio ambiente? Entonces, esos son cambios que muchas veces se pueden incluso medir desde el punto de vista de la percepción de los propios actores, ¿no? Ahora, cuando vemos metas, fíjese cómo es mucho más específico y más cuantificable. ¿Qué va a medir la meta? Es el porcentaje, la tasa, la proporción, el valor, o sea, la cantidad de un cambio en un grupo de población participante en un determinado proyecto, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿O en qué aspectos? Bueno, en actitudes, apreciaciones, conocimientos, habilidades, etcétera, condiciones medias. Por ejemplo, el 55% de los miembros de la comunidad se incrementará su implicación en actividades de protección del medio ambiente. Entonces ya no estoy diciendo la percepción que tienen respecto de los cambios en la comunidad, sino qué cantidad de los miembros de la comunidad, de los integrantes de esta comunidad, van a incrementar su implicación en actividades concretas de protección del medio ambiente. Fíjense que hay varios proyectos de los que nos han compartido que aparece el tema de la concientización, de la capacitación, del fortalecimiento de liderazgos. Entonces acá sería un ejemplo para, a nivel de metas para poder decir, bueno, ¿qué porcentaje de la gente que participó de los talleres de liderazgo se involucró o desarrolló alguna actividad vinculada a la capacitación recibida, ¿no?
Entonces se podría ser un indicador de metas de un objetivo, en el caso de, ya lo vamos a ver ahora con la devolución, ¿no? Y finalmente, los objetivos centrados en la comparación, va un ejemplo, 55% de qué, ¿para quién? Para miembros de la comunidad, en qué incrementará su implicación en actividades de protección ambiental, y acá lo vamos a comparar, comparada con la tasa del 2010 o la medida nacional del 50%. Entonces, ¿en qué medida la implicación de las personas en actividades de protección ambiental supera el valor promedio nacional o el valor que existía en la comunidad antes del proyecto? Entonces estamos comparando acá un antes y un después de la intervención, ¿no? Bueno, esto es una exquisitez, digamos, ¿no? Pero ya que estamos hablando de indicadores, lo vemos en todos los aspectos, ¿no? O sea, esto es como ya hilar muy fino, pero creo que ayuda a pensar digamos, los detalles a la hora de diseñar indicadores para un proyecto, ¿no? Yo lo que sugiero, Vane, que dejemos acá y vamos a la devolución, digamos, ¿te parece? Dale, dale. Entonces, bueno, como comentaba Esteban al principio, lo que hemos hecho en primer lugar es mirar en general lo que estaba escrito en los proyectos, tanto a niveles de objetivos generales, objetivos específicos, actividades o productos para los casos que corresponden, y hemos ido haciendo el ejercicio de definir cuál podría ser el factor relevante y en quién o en qué se mediría ese nivel, digamos, objetivo que corresponde. Obviamente esto lo hemos hecho sin tener como demasiado contexto sobre los proyectos, sin tener información también del diagnóstico, ¿sí? Entonces, obviamente los comentarios, sugerencias y preguntas que hemos dejado ahí, después es tarea, digamos, de cada una de las personas que están en los proyectos de poder ajustar. Viendo este primer proyecto, que es el de Manos Unidas, que se llama Garantizando el acceso a los derechos de personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata a través del fortalecimiento de la gestión de instituciones que conforman la Red Clamor de América Latina. Bueno, ese es el título del proyecto. El objetivo general o el impacto está enunciado de la siguiente manera. Dice, fortalecer la gestión de las agentes de atención, instituciones nacionales de la Red Clamor en 22 países de América Latina para mejorar e incrementar el impacto social y político para las personas que enfrentan situaciones de refugio, trata y migración, ¿sí? Y acá una de las cuestiones que vemos es que al observar, digamos, los efectos que tienen que ver con mejorar la capacidad, que acá nosotros sugerimos que podemos especificar más hablando de capacidad de gestión específicamente, ¿no? Entonces, mirando un poco ese efecto que tiene que ver con mejorar la capacidad de gestión y mejorar la participación ciudadana, que son los dos efectos que están abajito, digamos, vemos que esa es la tarea, digamos, más directa o el objetivo específico de este proyecto, ¿sí? Entonces consideramos que para este nivel de cambio, que es el nivel de impacto, el efecto que se busca lograr más directamente es decir, o el para qué de ese proyecto, yendo a la pregunta o a las preguntas lógicas que planteaba Esteban, es mejorar o incrementar el impacto social en personas que enfrentan situaciones de refugio, trata y migración, ¿sí? Entonces, acá lo que sugerimos es que quizás el impacto puede estar centrado directamente en eso, la mejora o el incremento del impacto social y político en esas personas, ¿sí? Porque la parte de fortalecimiento de gestión y la atención ya está comprendido o es tarea directa del proyecto en los objetivos específicos o en los resultados esperados, ¿sí? Entonces, bueno, eso le daría como un poco más de marco concreto al impacto. Si vamos al ejercicio, digamos, de cuál sería entonces el factor relevante en este impacto. Bueno, el factor relevante sería la mejora del impacto social y político para las personas para las cuales trabajan, ¿sí? Personas que están en situación de refugio, trata o migración. ¿En quiénes lo vamos a ver, digamos, a ese objetivo? Justamente en estas personas que atraviesan esta situación. Y algunos indicadores a modo de ejemplo, ¿sí? Podrían ser, bueno, el porcentaje de personas que reciben finalmente ese acompañamiento, asesoramiento en estos procesos que están atravesando,
o el porcentaje de personas que logran acceder a oportunidades de empleo, educación, o sea, pensando en que el impacto que se está buscando es que mejoren su calidad de vida o su situación social, ¿sí? Ahora, si bajamos a este segundo nivel, que es el de efectos, o que también le llamamos resultados u objetivos específicos, acá sí en concreto ustedes han, por ejemplo, enunciado mejorar la gestión de recursos de las casas de acogida para asegurar la sostenibilidad de sus acciones. Entonces, en este caso, el factor observable va a ser, el factor relevante, perdón, va a ser sobre la mejora de la capacidad de gestión y en quién lo vamos a medir o en qué, en los recursos, en la gestión financiera, en la capacidad organizativa que tengan o también las personas asistidas. ¿Sí? Todo depende, digamos, también como el nivel de impacto o el nivel de cambio que en el que estemos hablando. Por ejemplo, en este segundo objetivo específico, en este segundo efecto, ustedes enuncian fortalecer la participación ciudadana de los agentes de atención, instituciones, entre paréntesis, al migrante, refugiado o víctima de trata para mejorar la incidencia de las políticas públicas, ¿sí? Y acá que habíamos dejado como comentario es a qué se refieren con participación ciudadana, se refieren a esa incidencia política o social. En tal caso se podría proponer de la siguiente manera, si se reformula, por ejemplo, incidencia política y social aumentada para abordar necesidades de las personas en situación de refugio, trata y migración. ¿Sí? Entonces, yendo al ejercicio, ¿cuál es el factor relevante de este objetivo específico? Es fortalecer la incidencia política y social, ¿sí? O la participación ciudadana, como ustedes lo llaman. ¿En quién lo vamos a ver o en qué lo podemos medir? Bueno, a partir de informes, documentos producidos, en las actividades que realicen o movilizaciones. Acá pusimos un ejemplo de la visibilidad que puedan lograr tener en los medios. Entonces, bueno, la cobertura que se tenga en los medios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué indicador podemos construir para medir ese factor relevante? Bueno, el número de iniciativas para lograr esa incidencia política, digamos, ¿no? O la visibilidad y el posicionamiento de la red en medios de comunicación, ¿sí? Vamos como desagregando el logro general, que es mejorar el impacto político para el servicio, digamos, de personas que están en situación de refugio, trata y migración. ¿A través de qué? A través de mejorar la gestión de recursos y fortalecer la participación ciudadana, ¿sí? Entonces ahí la observación ya no va a ser sobre el servicio de las personas, sino sobre la gestión concreta de esos servicios, ¿sí? Bueno, yendo a niveles más específicos, bajamos a los productos, ¿sí? Y por ejemplo, aquí se enuncia como primer producto, al menos el 80% de las casas de acogida ejecutan programas y proyectos de manera eficaz y eficiente para el reaseguro de sus acciones, ¿sí? Y acá como comentario dijimos, bueno, se podría especificar cuáles son esos programas y proyectos en concreto, o sea, son convenios, son protocolos, es un programa de alguna acción específica o es una guía. Solo ha quedado a modo de ejemplo, ¿sí? Pero acá es importante porque estamos hablando a nivel de producto, que es el resultado más directo de nuestras actividades. ¿A qué nos estamos refiriendo con esos programas o proyectos, sí? Bien, y hablar por ahí de lo eficaz o lo eficiente tiene que ver más con el criterio con el que vamos a evaluar ese producto, ¿sí? Entonces acá lo que sugerimos es que en este nivel muestren concretamente qué se busca lograr con esos, o cuáles son específicamente esos programas o proyectos que se están buscando ejecutar aquí. En el segundo producto, por ejemplo, enuncian al menos el 80% de las casas de acogida cuentan con herramientas de gestión que mejoran el servicio brindado a la población en situación de movilidad humana, ¿sí? Entonces, acá también, en esto de darle un poco de mayor claridad, aquí, por ejemplo, al menos el 80% de las casas de acogida cuentan con herramientas de gestión. Bueno, ¿qué herramientas de gestión estamos hablando en concreto? ¿Sí? ¿Es algún saber específico? ¿Es algún instrumento
no sé, un software, o sea, estoy pensando, digamos, en qué dentro del ámbito, digamos, de la gestión en concreto necesitan introducir, ¿sí? Eso nos permite después definir, bueno, cuál es el factor relevante, en quiénes lo vamos a medir y concretamente cuáles pueden ser los indicadores, ¿sí? Y ya bajando al nivel más concreto, que son los objetivos a corto plazo, las actividades que desarrollamos, aquí, por ejemplo, han propuesto un taller abierto de acompañamiento en formación en programas y proyectos de desarrollo local para la autogestión de las casas de acogida que permitan un mejor servicio a las personas en situación de movilidad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos especificar? ¿Qué incluyen en concreto esas capacitaciones para desarrollo local y en qué consiste o qué pretende, digamos, la autogestión de las casas de acogida, ¿sí? Acá pensamos que se podría detallar un poquito más la actividad o el producto porque es específicamente lo que va a ejecutar o lo que va a hacer el proyecto, ¿sí? Ya no es tanto lo que se espera generar, sino es la acción concreta, digamos. Bien, por ejemplo, aquí, en este otro producto, la elaboración de material de acompañamiento, manual de competencias básicas para la gestión de proyectos de desarrollo. Bueno, en concreto, ¿a qué materiales nos referimos? ¿Es un protocolo de acompañamiento? ¿Es una guía de atención? ¿Es un manual? ¿Sí? Para poder después medir concretamente esa actividad. La siguiente actividad se propone encuentros de formación para fortalecer el trabajo de los actores nacionales en la problemática de movilidad humana. Y seguido, espacio de reflexión para la evaluación de las políticas públicas locales, migratorias, locales migratorias, situaciones de refugio y trata, ¿sí? Entonces, acá lo que nos parecía es que era ambicioso y poco claro. ¿Por qué? Porque integra tanto los encuentros de formación, sin indicar formación sobre qué, digamos, y suma esos espacios de reflexión, sobre evaluación. Entonces, esto último, nos preguntamos nosotros, ¿es una actividad de introducción a los conceptos de evaluación? ¿Es una jornada? ¿Es una capacitación? ¿Sí? Viendo el indicador, da la sensación que son actividades diferentes, tanto los encuentros de formación como estas jornadas de reflexión. Entonces, por ahí lo que se sugiere es ponerlos por separado, si son actividades que tienen que ver con cuestiones diferentes, o reformularlo para darle mayor como consistencia, ¿sí? Y acá hemos propuesto todo lo que está en verde, eso me olvidé aclararlo, pero todo lo que está en verde, digamos, en las columnas, tanto de factores relevantes como en quién o en qué se mediría, y en la parte de indicadores son propuestas que hemos dejado a modo de ejemplo, que por supuesto una vez que se ajuste la actividad o el objetivo específico o el impacto, deberán obviamente mejorar el indicador. Pero por ejemplo, para estos encuentros, un indicador podría ser, además del que se ha anunciado ahí, bueno, el número de actores capacitados en los temas específicos que se definan, ¿sí? O porcentaje de participantes que aplican esos conocimientos adquiridos. Bien, y como última actividad, se proponen encuentros regionales para la elaboración de propuestas locales y regionales de políticas públicas en migración, refugio y trata de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué abordarían o resolverían en concreto esas políticas públicas? Se le puede dar como mayor especificidad, ¿sí? Entonces, una propuesta puede ser la realización de 3 encuentros, o 2, o un número ya más específico, encuentros regionales con actores clave para la elaboración participativa de propuestas de políticas públicas en migración, refugio y trata de personas, ¿sí? Entonces, ahí el indicador podría ser el número de encuentros que efectivamente después se realizaron, el porcentaje de actores clave que participaron en esos encuentros, el número de propuestas que se construyeron, digamos, de propuestas de políticas públicas y regionales que se construyeron de manera participativa, ¿sí? También uno más cualitativo puede ser la satisfacción de los actores claves con los resultados de esos encuentros regionales o el nivel, digamos, de integración que existe entre las personas, digamos, que asisten a esos encuentros. Bien, acá no hemos querido como avanzar más con el ejercicio en esta última parte de productos y actividades,
con el ejercicio de factores relevantes y en qué mediría, porque tampoco queríamos, digamos, quemar el ejercicio, sino también por ahí dejar tarea por si ustedes querían como avanzar en ese sentido. Como les decíamos, bueno, estos indicadores y este ejercicio está planteado a modo de ejemplo. Por supuesto que después se van a ajustar también con los criterios, digamos, que Esteban ha estado compartiendo en estos 2 encuentros, de cómo poder dar mayor especificidad, cómo afinar cada uno, digamos, de los indicadores de acuerdo al nivel de objetivo que estemos hablando, ¿sí? Bueno, si quieren podemos cerrar aquí. Por supuesto que estamos abiertos, digamos, a cualquier duda o consulta que quieran hacer.